Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Voy a compartir ahora el monitor, ¿vale? Para que podáis ver la pantalla. Vamos a ver. Vale, ahora deberíais de poder ver el monitor. Ahí la plataforma, ahí las páginas web. ¿Podéis ver? ¿Sí? Bien, perfecto. Javier, me dices sin vídeo. No sé si ahora lo puedes ver, Javier. Muy pequeño nos dice Miguel. No sé si ahora lo veis bien. En principio deberíais de verlo bien ahora, ¿eh? Pues maximizar la pantalla. ¿Sí? Bien, perfecto. Bien, pues vamos a empezar. La verdad es que antes de todo, sé que es una fecha un poco rara porque normalmente, pues bueno, hoy es un día festivo y lógicamente los días festivos pues no se trabaja, ¿no? Pero bueno, al final cuando se hace la programación de los eventos, pues sí que es cierto que hay fechas que son más claras y como esto de la Semana Santa es bastante diferente todos los años, pues admito que en el primer momento de poner la programación, pues es una cosa que se te pasa un poco de largo, ¿no? Pero bueno, entre cambiarlo y no cambiarlo, al final a mí me es igual y bueno, pues lo hemos dejado porque había mucha gente apuntada y cómo se envía luego la grabación, pero bueno, veo que somos bastantes, con lo cual supongo que también esta enfermedad es recíproca en todo lo que nos gusta el mercado, así que bueno, pues vamos a ceñirnos un poco al horario y a explicar cuatro cositas del Forex, ¿vale? Y luego, pues los que no habéis podido asistir, como siempre, os llegará la grabación y por lo tanto, pues bueno, pues si os puede llegar y eso, ¿vale? Bien, vamos un poco con la presentación porque siempre hay mucha gente que nos conocemos todos, pero siempre hay gente nueva. Yo me llamo Marc Ribes, soy trader y bueno, nada, ahí tenéis un poco el libro que he podido estrenar este marzo, por fin, después de bastante tiempo, bueno, pues escribiéndolo. Y ahí tenéis esta web que os voy a pasar porque muchas veces me preguntáis cosas y no me gusta demasiado, pero bueno, yo os pongo el enlace, si os apetece podéis leer ahí, hay como una especie de introducción, podéis leer los primeros capítulos y así si os gusta pues lo podéis comprar y si no os gusta pues no hace falta comprarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que os gustará, sobre todo la primera parte es bastante interesante y luego la parte la parte segunda y tercera, que en lugar de psicología, pues habla de otros temas, ¿vale? Si os apetece valorarlo, ahí os he pasado el enlace. Y luego, pues soy fundador de Blackbird junto con Gisela. Y nada, somos una empresa que nos dedicamos a la formación en el mundo del trading, el asesoramiento y también pues somos un broker online con una plataforma muy potente y que por lo tanto el objetivo es formar traders bueno, y compartir esta pasión en estos mercados que hoy en día tan turbulentos
y tan complejos. Y además, en un tema hoy que es el Forex, que es muy interesante porque realmente fijaros cómo esta semana ha pasado todo el tema de la ley, ¿sabéis? Porque realmente hay como una especie de guerra ahora de lo que es ESMA, que es, digamos, el regulador europeo y demás, la normativa, con respecto al mundo de los CFDs y las divisas, ¿no? Y la verdad es que hay un gran debate ahí porque, sinceramente, lo que os voy a decir ahora es una opinión personal, ¿eh? Pero yo creo que, además, dentro del cinismo un poco que tenemos todos los traders, pero fijaros que yo tengo la sensación de que esta guerra que han declarado los CFDs y las divisas, en cierto modo tiene algo que creo que tiene sentido, ¿no? Porque hay muchos brokers, pues no sé, nosotros para montar esto hemos tenido que trabajar 5 años, ¿no? Y hemos tenido que pedir la licencia, hacer un proyecto, cumplir los requisitos. Sí que es cierto que luego, pues entre todas las cosas que haces, pues vas a un ritmo diferente que si tuviésemos inversores detrás, ¿no? Pero sí que es cierto que toda esta normativa, regulación y esas cosas que tenemos que hacer, pues un broker que pide una licencia en Chipre no tiene que hacer nada, ¿no? Entonces puede ofrecer apalancamientos 1000 a 1 y en Forex y luego, pues claro, esto al final se traduce en que hay unos brokers que son market makers que pues tienen unos recursos muy superiores a un broker normal, básicamente pues, porque vive de las pérdidas de los clientes, ¿no? Y eso es un gran conflicto de interés. Y yo creo que esa regulación, en parte, tiene que estar ahí, ¿no? Como mínimo, dar acceso a la gente a que realmente, pues, bueno, pues sepa de verdad qué es el trading y en cosas que discutiremos hoy, sobre todo con lo que es el trading con apalancamiento y más el Forex o los CFDs. En eso está bien. En lo que no coincido demasiado y me da la sensación un poco que los grandes lobbies bancarios, pues gracias a la aparición de estos productos, han visto desaparecer gran parte de su negocio. Y yo creo que es un poco una guerra a que este pastel, ¿no? Digamos, que se quedan algunos brokers, pues lógicamente los grandes bancos sabemos cómo son y es un pastel al que no quieren renunciar. Entonces, hay como esta doble vertiente, ¿no? De decir, oye, vamos a cargarnos un sector que nos está haciendo la competencia y yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en Black Bear, toda esta reforma normativa que se va a acometer, nosotros no nos incide prácticamente en nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aunque tenemos CFDs, son CFDs que tú compras el activo y esta nueva regulación va a regular el apalancamiento, ¿vale? El apalancamiento es súper importante y a nosotros no nos afecta porque el apalancamiento que damos es el apalancamiento que ya entra dentro de la normalidad. Si bien es cierto que aunque fuera así, con las cuentas a margen, que es un apalancamiento por 4 en las acciones, etcétera, etcétera, pues hay más que de sobras. Pero aquí entra un poco el primer punto de debate de lo que es el trading y de lo que yo creo que todos deberíamos de saber a día de hoy, ¿no? Y es que lo que perjudica a la gente normalmente al que empieza a operar es el apalancamiento y el mal uso del mismo, ¿vale? Por lo tanto, es normal que uno aprenda primero a operar bien en bolsa al contado y que aprenda bien a dominar sus emociones, ¿no? Y a controlar su toma de decisiones. Y cuando dominas esto, pues puedes hacer una operativa con apalancamiento, hacer un trading más activo, ¿por qué no? Dominando bien todo lo que es la gestión monetaria, que es el punto realmente más importante del trading, ¿no? Porque las emociones las podemos controlar si controlamos, lógicamente, la gestión del capital y los riesgos, ¿no? Por lo tanto, este es el primer punto que más en el Forex tenemos que tener en consideración. Luego hay otro debate hoy en día que a mí la verdad es que me hace mucha gracia. De hecho, en el libro hablo de ello, ¿no? De los gurús de mercado, que eso es un concepto que pone Malkiel en su libro, en su obra que era Un paseo aleatorio por Wall Street, ¿no? Que él habla pues un poco de los gurús y tal. Y es cierto que a veces a nosotros nos puede pasar, ¿no? Te expones al tema mediático y demás, das una idea, sube el mercado y aciertas 3 o 4, parece que tienes el don de la predicción, pero no es así y todos lo sabemos. La realidad es que a veces con la tendencia las cosas van bien, ¿no? Y tú aciertas un mercado alcista en Wall Street, inviertes en acciones americanas, pues te irá mejor o te ha ido mejor los últimos años que si lo has hecho en bolsa española.
Eso no quiere decir nada, aunque sí que es cierto que a veces pues, estar en el mercado adecuado es correcto, pero que muchas veces confundimos, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el value, y todo el mundo pues está con el value y el value y el value, y realmente pues hay cosas que están muy bien, pero otras cosas que no están muy bien, ¿no? Porque la gente de a pie pues a veces no puede aguantar un drawdown de un 70%. Lo puede aguantar un fondo pues que tiene dinero y puede diversificar bien, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que confundir una cosa con la otra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el Forex, y ahí os voy a enseñar un poco el argumento, el Forex es el activo que mejor responde al análisis técnico, ¿vale? El análisis técnico en general es un análisis que funciona muy bien. Nosotros lo complementamos muchísimo con el value investing, pero para hacer trading el value investing no sirve mucho, sirve pues para detectar problemas, ¿no? Ahora estamos cortos en acciones americanas tecnológicas porque están sobrevaloradas o algunas porque tienen deuda inasumible como Tesla, ¿no? En eso ayuda también, ¿no? El value investing o en reposicionar las posiciones. En cambio, en el Forex es difícil poder hacer una valoración más allá del análisis técnico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todos los indicadores macro y demás es muy difícil. Es decir, el Forex no tiene, en el fondo, tú no puedes calcular más o menos su valor intrínseco en base a como lo puedas hacer en unas acciones o incluso en los bonos, ¿no? Pero en el Forex es más complicado. Entonces, en el Forex, el análisis técnico es un análisis que le viene muy bien y es más, el análisis técnico es donde mejor respondes en el Forex. Así se ha visto, por ejemplo, en actas de la FED, de la Reserva Federal, en las cuales ha intervenido al dólar por un patrón chartista con un cabeza a hombros. O, por ejemplo, en Morgan Stanley. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Morgan Stanley, en una época de mi vida, ¿no? Cuando era joven y demás, pues bueno, tuve la suerte de poder trabajar un tiempo ahí y aprender bastantes cosas, y sobre todo las cosas que no hacer que las cosas que hacer, ¿eh? Y en la parte del Forex, la verdad es que, bueno, pues esto era el FX Pulse, que era una de las newsletters que nos daban, ¿no? Pues para tener información y tal. Y era curioso que en Morgan no había, más allá del Bloomberg que estaba en la mesa, pues no había programas de plataformas ni demás, ¿no? Había informes de estos a mansalva, pero no existían los gráficos, prácticamente eran inutilizados, ¿no? Y sí que es cierto que en Bloomberg podías ver el gráfico, pero vaya, no se hacía uso del análisis técnico para nada. Entonces, fijaros cómo en el Forex, casualmente, Morgan Stanley, que no utilizaba análisis técnico para nada, en el Forex sí se hacen las carteras, fijaros, con análisis técnico. De ahí tenéis un poco el gráfico, el análisis técnico en los pares. Y ahí, pues, por ejemplo, pues, no sé, patrones como las tendencias, las cuentas de las ondas de Elliott, los retrocesos de Fibonacci, canales, RSI, pues análisis técnico que todos conocemos, ¿no? Por lo tanto, ahí entra el segundo punto en consideración con el Forex. Primero, el apalancamiento, muy importante. Segundo, el análisis técnico, ¿vale? Y esto nos lleva a un debate más profundo, no solamente la simplicidad de esta, ¿no? El tercer punto, que tiene relación directa con el segundo, que es el uso del análisis técnico. El análisis técnico es un análisis que funciona muy bien en todo lo que son patrones y demás en el largo plazo, ¿vale? Porque muchas veces pensamos, porque no entendemos bien que el análisis técnico sirven los patrones para todas las escalas temporales. Hay cosas que sí y hay cosas que no, ¿vale? Por lo tanto, en lo que está claro es que, fijaros, os pongo un ejemplo para que veamos, que es el portfolio, el FX Pulse, el portfolio estratégico, ¿no? La cartera recomendada. Una cartera de Forex hecha con análisis técnico, con gráfico semanal, ¿vale? Pues de 2007 a 2015, mensualmente, fijaros qué retornos, ¿no? 3,52, 8,96, 3,27, 2,80 menos 3,97. Es decir, hacer una operativa con Forex, con un gráfico semanal, yo creo que podemos esperar en torno a un 5%, una rentabilidad parecida a los bonos de largo plazo, pero totalmente descorrelacionado, ¿vale? Podría ser una cartera. Creo que es fácil
sacar un retorno de este tipo utilizando Forex sin apalancamiento, porque responde muy bien al análisis técnico y a la generación de tendencias. Cuando hay un factor económico que lincha el dólar, ¿no? Pues por proceso de expansión monetaria, etcétera, etcétera, pues eso tiene continuidad, ¿no? O, por ejemplo, si ahora estamos en este tema de subida de tipos de interés, pues lo lógico es que en algún momento veamos un rebote del dólar, ¿no? Quiero decir que el análisis técnico a largo plazo funciona, no solo funciona, sino que un banco como Morgan, que no utiliza para nada el análisis técnico, lo utiliza para el Forex y de una manera interesante. Y hay muchos estudios que demuestran en este sentido que el análisis técnico o el Forex es el activo que mejor responde al análisis técnico, ¿no? Con mayor precisión, probablemente porque hay muchísimos traders detrás utilizando el análisis técnico, entre ellos, lógicamente, pues grandes bancos como Morgan. Bien, otro ejemplo, no he podido encontrar, pero hay un libro que es poco hablado, del que es poco hablado, que se llama, no me acuerdo el nombre, pero el autor es Anthony Bolton, que yo creo que es un gestor que se habla poco también, no es Peter Lynch, pero ha tenido un resultado con el Fidelity European Growth, que era un fondo que gestionaba extraordinario. Y Anthony Bolton, en su libro, que me parece que se llama Invertir a contracorriente, él también habla que uno de los puntos clave de su inversión era el análisis técnico. Es decir, tenía su departamento de análisis, era un value investor total, pero cuando tomaba una decisión sobre un valor, pues tenía un analista técnico y le decía, oye, ¿cómo lo ves, no? Y literalmente en el libro, Bolton dice que si mi analista técnico decía que esto era una porquería, pues yo lógicamente no cogía el valor hasta que mi analista técnico me decía ahora, ¿no? Que era lo que yo denomino un poco un activo de valor entra en momento, ¿no? Por lo tanto, el análisis técnico es, yo creo, la alternativa válida en el Forex, ¿vale? Por lo tanto, la introducción que hemos hecho es análisis técnico en el mercado de divisas. El largo plazo nos ayuda más que el corto plazo en el análisis técnico, ojo, y luego, sobre todo, lo que es el Forex, ¿vale? Por lo tanto, supongo que todos decimos, ostras, yo estoy acostumbrado a ver rentabilidades del 3000% en Forex, ¿no? Bien, pues lamento deciros que esto no es así. Lo que sí se puede hacer es un trading más táctico, lógicamente, como siempre decimos, para tener rentabilidades más fuertes, ¿no? Y ahí es donde me gustaría centrar el debate probablemente hoy, en los próximos días, ¿no? Porque me gusta a veces replicar cosas que veo en el ambiente en general y discusiones y debates absurdos sobre, podemos decir, la radicalización o el extremismo de alguna corriente intelectual que siempre pues trata de desprestigiar otras cosas, ¿no? A veces está de moda hace unos años el trading a corto plazo, ahora está el value y siempre vamos de moda en moda, ¿no? Bien, en este sentido, vamos a hablar claro, ¿no? Si queremos operar en bolsa y hacemos una operativa al contado, compramos 10 valores, los diversificamos, hacemos value investing y básicamente buscamos empresas que crecen en sus resultados o empresas que han tenido una crisis pero están baratas y vemos pues como H&M, ¿no? Que tiene un problema y tal, pero dices, ostras, después del problema que ha tenido no ha perdido dinero, no tiene deuda. 4 conceptos. Si tú entras y entiendes el concepto de la volatilidad, la gestión monetaria y demás, a poco que nos lo ocurremos, tenemos resultados positivos, ¿no? Luego está la parte del trading que a todos nos gusta más, que es el pelotazo o el ganar dinero rápido, ¿no? Bien, ahí tenemos que ser conscientes de que no es fácil. Ahí entran factores como, primero, el control emocional, segundo, el control de los riesgos. Esto implica el control del apalancamiento, del tamaño de la posición. Luego el control emocional es el primero, lo he dicho, pero cuando estamos a corto plazo es muy complejo, porque las decisiones son múltiples, ¿no? Por lo tanto, la contraparte siempre del trading a corto plazo es que estamos sometidos, podemos decir, a la quiebra, lo podemos decir así abiertamente, si no lo hacemos bien, ¿vale? Por lo tanto, un apalancamiento 100 a 1, pues un 1% de volatilidad en el precio nos puede romper la cuenta. Por lo tanto, lo normal, y esto es otra de las cosas que muchas veces se dicen, es decir, cuando tú operas con una cuenta,
puedes tener rentabilidades fuertes, pero un trader no tiene todo su dinero en trading con apalancamiento. Por eso mucha gente dice, ¿y cómo es que un trader no está en el Forbes por convertir un 100% al año? Bueno, pues porque esto son cosas que pueden pasar con cuentas pequeñas y, lógicamente, pues los sustos también existen. Por lo tanto, trabajas con cuentas pequeñas, ¿vale? Trabajas con capital reducido y ese capital reducido te permite un fuerte apalancamiento. Y este fuerte apalancamiento, pues lógicamente, si lo haces bien, puedes generar un resultado muy fuerte, pero la contraparte es pues que es un producto complejo y, evidentemente, el apalancamiento pues es veneno. Es bueno si lo sabemos hacer. Por lo tanto, aquí el tema es entender muy bien los conceptos del apalancamiento, ¿vale? Por lo tanto, vamos lógicamente a hablar de lo que nos interesa, que es el trading más de corto plazo, con más posibilidades. Pero necesito hacer esta reflexión, porque no penséis que esto es muy fácil y que es una cuestión de que alguien nos enseñe una táctica y demás, ¿no? Por lo tanto, vamos a centrarnos en estos puntos. Yo os explico ahora cosas que hago en el sentido de lo que es el Forex, ¿vale? Y os voy a explicar cosas que también probablemente habéis leído por ahí, ¿no? Que es, primero, hay técnicas de scalping. De hecho, si habéis leído el libro de Forex de Cathy Lien, que es uno de los libros más conocidos y leídos en el mundo del Forex, habla de estrategias, ¿no? Que dice la alineación perfecta de las medias móviles, estrategias de dobles ceros, etcétera, etcétera, que son estrategias que de por sí, si tú vas a buscar rebotes o patrones tácticos del precio, te pueden servir en determinados momentos, pero insisto, si no controlamos bien todas las técnicas de gestión monetaria, no sirven de nada, ¿no? Porque nos dan algo que es una seguridad emocional, ¿no? Decir, vale, ya sé entrar. Pero luego la consistencia no se consigue de esta manera, ¿eh? La consistencia se consigue sabiendo muy bien un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos de scalping, que era si tú asumes riesgos que puedes asumir, por ejemplo, 10, 20 euros, puedas conseguir una mayor precisión en el comportamiento de los patrones que va formando el precio, precisamente porque duras más. Y luego, pues, te enfocas la estadística a tu favor, porque el trading operado de esta manera no tiene nada que ver con la inversión. La inversión es otra cosa, ¿no? Al final es todo trading, porque inversión tampoco corresponde a comprar por fundamentales, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, para que nos entendamos, dejámoslo ahí, ¿no? El apalancamiento, por lo tanto, es un peligro, ¿no? ¿Y cómo lo podemos controlar? Bien, yo utilizo algunas cosas. Este, por ejemplo, es mi hoja de cálculo de research. Ahí controlo un poco los datos. Me gusta mucho trabajar dentro del análisis técnico las amplitudes del mercado, ¿vale? Las amplitudes del mercado, pues me han generado esta hoja, ¿vale? Yo os explico un poco cómo la he hecho por si os apetece hacerla. La verdad es que es un trabajo de bastantes años ya, pero siempre en la vida y el día 1, que es este, el 22 de diciembre de 2014, que al final digo, oye, voy a hacer esto, ¿no? Y me propuse buscar un indicador de fuerza-debilidad, ¿no? Porque el análisis técnico habla de eso. Entonces, cuando vamos a buscar los pares, yo tengo que comprar, por ejemplo, el euro y vender el dólar, ¿no? El euro-dólar. Bueno, o sea, he hablado muchas veces de esta matriz, igual alguno ya la conoce y demás, ¿no? Pero hay una cosa nueva, fijaros, esto es Google Drive, dentro del Gmail, podéis acceder a lo que es la hoja de cálculo, ¿no? Y hemos estado trabajando estos meses, fijaros, pues por ejemplo, aquí yo tengo un listado, ¿vale? De todos los pares. Este es el ticker con el que responde el Google Finance, ¿vale? Y Google Finance nos puede tirar los datos con formulación, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, ahí yo tengo esta fórmula que me mide, pues, el diferencial de close, ¿vale? Y el diferencial del close entre dos fechas, que siempre miramos el cierre semanal, de viernes a viernes, buscamos cierre semanal y esto nos da un porcentaje de todos, ¿veis? De todos los cambios, de todos los pares de divisas que yo tengo en la matriz. El euro contra todos estos y el euro contra todos estos, ¿no? Por ejemplo, euro es 0, euro dólar es 0,57
y luego pues, lo paso a negativo. Bien, esto os he explicado muchas veces. Yo creo que ahora podéis utilizar esta fórmula. Fijaros, tenéis que coger dos filas, así, ¿vale? Primero calculáis el porcentaje de cierre a cierre, ¿ok? Clavar aquí la fecha de inicio, fecha de fin, ¿ok? Así podéis sacar los datos de cambio semanal de toda la base de datos de Google Finance y luego la fórmula, todo esto, ¿veis? Te tira el close, o sea, estos tres datos te los tira esta fórmula, ¿vale? Esta fórmula la tenéis ahí, ¿eh? Yo os lo dejo en grande para que si podéis copiar, pero es Google Finance, está el paréntesis A2, punto y coma, entre comillas close, que es el precio de cierre, punto y coma, C1 con dólares para clavar la fecha, ¿vale? Y en este caso la fórmula es exactamente lo mismo, pero ahí clavamos la fecha. Arrastramos abajo cada dos, ¿vale? Es decir, fórmula, fórmula. En la fórmula te tira estos datos ahí, ¿ok? Entonces, esto es, claro, esto nos permite esta columna, que es la columna clave de cambio semanal, y la matriz me viene a chupar, ¿veis? Todo lo que es este dato de aquí, con una fórmula que es el buscar, el VLOOKUP, y me busca de toda esta matriz, me busca, si yo tengo aquí este par, pues me busca el cierre. Ahí podéis ver, por ejemplo, el 0,57 me busca de todo esto, de toda esta matriz, el cambio, el 0,57, ¿vale? Entonces, con esta matriz, yo tengo unos cambios semanales y estos cambios semanales pues los voy tirando ahí. Ahí tenemos los cambios semanales, ¿no? El euro se ha movido en la semana 0,17. Y esto, evidentemente, luego me genera pues, una tabla de fechas y datos, que es en base a uno le aplico el cambio porcentual, y de esta manera pues tengo una base de datos, que tenemos aquí en la zona premium, que nos permite ver fuerza-debilidad, que para mí es el mejor indicador que tenemos para escoger los activos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, el euro está fuerte, el dólar está débil, el franco suizo está débil, ¿no? Ahí tenemos fuerza en el yen, debilidad en el Aussie, ¿veis? Por ejemplo, el yen contra el dólar australiano puede ser una idea. Fijaros que el NOK se fortalece, el canadiense para abajo. Es decir, esto nos da como una especie de criterio para intentar buscar entre pares de divisas fuerza, ¿no? Por ejemplo, fijaros, alguno fuerte como puede ser el GPA, el yen, contra, por ejemplo, el CAT, o este rebote de la libra, que parece que está ganando fuerza, ¿no? Ahí la media móvil nos ayuda un poquito a ver si va perdiendo fuelle o no, ¿no? Pero, por ejemplo, yen versus, no sé, CAT o dólar australiano, ¿no? Pues podemos ir ahí. Y buscar el activo. Lo he hecho al revés, a ver. Por ejemplo, el CAT GPA. Ahí. Y ahí podríamos tener acceso en este caso, al activo. Vamos a poner un grafiquito un poquito más. ¿Veis? Como el CAT contra el yen, pues tiene una tendencia, digamos, bajista en este sentido, como consecuencia un poco de esta dinámica, de dinámica negativa, veis, de hace varios días, exactamente pues del 22 de enero más o menos.
esta tendencia bajista y esta tendencia alcista, especialmente pues desde el 15 de enero del yen, ¿no? Entonces, fijaros cómo en el gráfico, pues nos ponemos aquí, 2 de febrero, pues el CAT se acelera en su pérdida, ya parece que está haciendo un poquito de suelo, de giro, en una tendencia en la que vemos el yen, bueno, pues de momento no tiene pinta de que gane fuerza el CAT o pierda, o sea, pierda debilidad el CAT o no, con lo cual pondríamos en entredicho o en duda este patrón de giro, ¿no? En definitiva, el primer punto es la fuerza-debilidad dentro de un marco de amplitud de mercado que nos puede proponer un modelo, por ejemplo, de este tipo, de buscar pues una manera de tener un gráfico activo de las diferentes divisas, el euro, el dólar y tal, para hacer pares, porque no podemos olvidar que las divisas se calculan con pares, son pares. Es euro contra yen o dólar contra otro activo, ¿vale? ¿Entendéis esto? Me dices, Javi, es curioso que ESMA pasó una encuesta abierta a los traders sobre tema apalancamiento y a pesar que salió mayoritariamente contraria a esta limitación, al final lo ha hecho porque lo que querían y con la encuesta han querido justificar, pero no han hecho ni caso. Sí, es un poco lo que hay, ¿no? Pero bueno, a veces pesa más, lógicamente, el poder de los bancos que después de todo lo que han hecho y lo que hacen, pues lógicamente, si quieren acabar con algo, pues lo tienen en la mano, ¿no? Pablo, dices, a largo plazo es muy difícil mantener una rentabilidad por encima del 7%. ¿Cuál es la rentabilidad a 10 años podrías dar como referencia? Depende, Pablo, depende del tipo de activo. Un 7% yo creo que es razonable tener una rentabilidad. Si me dices del Forex sin apalancamiento, yo creo que entonces sí que es una muy buena rentabilidad. Si es en renta variable, deberíamos ser capaces de conseguir retornos más elevados. ¿Cuánto? Bueno, ahí ya depende de cada uno. No sé. Nosotros, por ejemplo, pues en estos últimos 2-3 años la regresión es más complicada, ¿no? Estás más en un 6-7% en mercados que son negativos, pero eso no puede ser nunca una referencia. La referencia es el largo plazo porque la bolsa sube pero también baja, ¿no? Entonces, nosotros ganamos el 2015, no, el año del Brexit, conseguimos un 5,5 y me parece muy buen retorno, ¿no? Con un menos 3,70 del mercado. Y el año pasado, pues, estuvimos más o menos como el mercado, un 6%. Este año estamos positivos a día de hoy todavía, es decir, que a veces cuesta. Pero en el largo plazo, pues tienes que ser capaz de estar por ahí encima. Ahora, si has invertido en el mercado americano en los últimos 3 años y has sacado un 7%, pues hombre, es poco. Si has invertido en el mercado europeo y has ganado un 7% de media, pues está bien, ¿vale? Lo importante es ser consecuente y constante en tus cosas, ¿vale? Diego, nos dices si tenemos previsto hacer otro curso de scalping. Sí, no te preocupes porque es una parte importante en el máster y empezamos la semana que viene porque la primera promoción del máster nuevo le toca y luego, pues como hay mucha gente que solo quiere hacer eso, pues es una posibilidad, ¿vale? Pero seguro que habrá tiempo para eso, ¿vale? La referencia, me preguntáis, del 6,7% es anual. Yo estoy, si es lo que se refería a lo de Morgan, yo estoy hablando de algo razonable sin apalancamiento, ¿vale? Con apalancamiento podemos conseguir rentabilidades muy elevadas, eso es cierto. Pero también tenemos que ser consecuentes de que los riesgos son elevados si lo hacemos mal, ¿vale? Y ahora es un poco a lo que voy. Fijaros, esto es realmente, al final es un poco de sentido común, ¿no? Por ejemplo, estamos en el CAT GPA, ¿vale? Y tenemos esta figura, vemos el gráfico diario, ¿vale? Y vemos que el proceso de aceleración del precio, fijaros, ahí tenemos el gráfico en la tendencia, ¿no? Vamos a quitar el parabólico SAR y vamos a coger esta línea de tendencia para evaluar un poco el movimiento que ha realizado el precio
en su etapa de tendencia, ¿no? Fijaros, la tendencia ha ganado un momento y el precio se apoya en esta línea de tendencia. Cuando se dice que el análisis técnico funciona muy bien normalmente en el Forex, es porque estos puntos de precisión sobre líneas de tendencia y demás son muy habituales, no es casual, es probablemente pues porque hay mucha gente posicionada y demás, ¿no? O sea, se rompe la tendencia, se busca el apoyo y esto nos muestra, veis, que la fuerza bajista se corrige. Ahora el mercado, pues fijaros, va a buscar este nivel y una vez más se apoya en esta cota, ¿no? Y ahora estamos en otro estadio, podríamos regularlo, en el cual pues la secuencia del mercado de tendencia está ahí. Y luego, lógicamente, veis esta sucesión de máximos y mínimos, ¿no? Esta sucesión marca pues, un posible cambio de tendencia. Sería bueno que esto viniese apoyado con un indicio de rebote en el CAT y algo de agotamiento en el yen, porque nos daría más fiabilidad a un movimiento de cambio de tendencia. De momento, veis, esto está fuerte y esto sigue estando débil. No hay un indicio de que esto está girando, ¿no? Por lo tanto, hay que ponerlo un poco en stand-by, ¿no? Si cogemos el gráfico más de corto plazo, en estos casos tenéis que fijaros mucho en la volatilidad, ¿vale? Yo utilizo mucho el ATR, que nos mide extraordinariamente bien las volatilidades en toda la escala temporal. Por ejemplo, en esta escala, que es la que yo opero, pues nos da volatilidades de 0,05. Estamos hablando, ¿qué es 0,05? ¿Es mucho o es poco? Pues hay más o menos de 0,05 a 0,10, 0,15, ¿no? Pues podemos decir que el ATR es 0,10. Si cogemos, por ejemplo, un gráfico de, yo qué sé, de un minuto, vamos a exagerar, pues 0,010. Y si cogemos un gráfico diario, 0,75, 0,80, ¿no? ¿Qué quiere decir esto o qué sugiere esto? Fijaros. Sugiere que la volatilidad, si cogemos una calculadora de pares, ¿no? Y nos ponemos aquí, pues yo, por ejemplo, calculo la paridad de la divisa base, el euro-dólar, pues es 1, ¿no? Luego la cotización, el número de volatilidades, el ATR, el riesgo en pips, que normalmente si cogemos, ¿no? Pues medimos las volatilidades que tú aplicas y luego calculas el lote en la moneda base y la moneda en euros, ¿no? ¿Qué sería esto? Fijaros, por ejemplo, en el euro-yen o en el CAD-yen, por ejemplo, ¿no? Para aplicar un poco el lote que tenemos que aplicar en euros, calculado en base a todo esto de aquí. Y aquí el riesgo que tú le asumes, ¿no? Por ejemplo, tengo una cuenta de 20.000 y asumo un riesgo de 0,20, ¿no? Y eso significa un riesgo de 44 euros por trade. Normalizar esto a la calculadora, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente es decir, oye, si yo quiero perder 44 euros, al final el ATR nos ayuda mucho a simplificar el procedimiento, porque si tenemos un ATR, por ejemplo, en este caso, ¿no? De 0, pues más o menos 0,80, si nosotros decimos que el ATR es 0,80 y yo quiero arriesgar 44 euros, ¿cuál sería el tamaño de posición? 44 dividido entre 0,80. Esto nos daría un total de 55 unidades. Fijaros que esto cotiza a 82,32, ¿no? Uno puede pensar, ostras, esto es muy poco. 82,32. Esto digamos que es el cambio, ¿veis? Del CAD-yen. Digamos que es el cambio en yenes, ¿vale? Por lo tanto, estos 44 hay que convertirlos. Lo multiplicamos, nos daría un lote de 3.622 dólares canadienses. Y luego, si queremos convertir esto en euro, pues
tendríamos que coger el cambio con el EuroCAD y reajustarlo. ¿Es necesario? Yo no lo hago. Yo tiendo a simplificar. Lo único que, por ejemplo, fijaros, la corona noruega, la corona sueca, todo lo que está en 10, 11 o el yen, básicamente, lo ajusto. Luego lo demás, que el euro suele estar por encima, pues el EuroCAD es 1,58, ¿no? Pues realmente tendrías que multiplicar esto por 1,58. Y esto te daría 5.700 euros, ¿vale? Porque cuando tú reflejas el cambio, te refleja la primera divisa, son dólares canadienses contra yenes, ¿no? Entonces, el tamaño de la posición correctamente se estructura de esta manera, en la cual tú calculas en base al ATR, ¿vale? El riesgo en dinero que tú quieres asumir, y en base a eso recalculas todo, ¿no? Esto serían unidades. Y ahí tendríamos el cálculo de la posición, ¿no? Imaginaros que en lugar de coger el CAD yen, cogemos el euro dólar. O vamos a poner el gráfico este. Fijaros que aquí el ATR es 0,05, ¿vale? El ATR es 0,05. Claro, la escala temporal más reducida, 0,05, 44 euros, 880. El mismo riesgo asumido haría que el tamaño de la posición fuera más elevado. Fijaros, aquí estamos hablando de 114,457. Lógicamente, el ATR adecuado para calcular el riesgo, ahí veis, hay unidades, yo creo que es 2. Es decir, que normalmente los stops se suelen, fijaros, por ejemplo, ahí tenemos que el ATR pues, puede ser 0,10, la media, ¿no? Pues podríamos un stop 0,20, ¿no? 0,20 quiere decir de 38,48 casi 60. Bueno, pues más o menos, ¿veis? La zona de máximos suele estar en 2 ATRs de toda la zona de entrada, ¿vale? Y esto nos permite optimizar, independientemente de que el stop lo podemos poner por la parte de arriba, nos permite optimizar o estandarizar, mejor dicho, los tamaños de posición, ¿no? Que es cuál es el lote adecuado para en un gráfico de corto plazo, qué tamaño puedo utilizar para ajustar mi riesgo a la cuenta en función del ATR, ¿vale? Normalmente se pueden, en una estrategia de este tipo, ¿vale? Normalmente lo que pienso es que para riesgos de 20 euros se utilizan tamaños de posición de 20 o 25K, ¿vale? 20 o 25.000 eurodólares. Esto es apalancamiento, porque realmente lo es. Pero no estamos haciendo lotes de 300K, le estamos dando oxígeno al precio y, sobre todo, ajustamos el tamaño de la posición pues a unos 20, 30 euros de riesgo, ¿vale? Que esto no pica a nadie y que es una inversión que nosotros realizamos para intentar sacar provecho un poco del mercado, ¿vale? Por lo tanto, el tamaño de la posición hay que tener un modelo para calcular los lotes, que suele ser, por norma general, si queréis estandarizarlos, 20, 25K por cada 20, 30 euros de riesgos. O sea, podríamos hacer el símil de 30K, 30 euros de riesgo en escalas temporales muy reducidas. En gráfico diario, obviamente, no. Pero en escalas temporales reducidas, pues correspondería a este elemento, ¿no? Con lo cual, se puede ajustar siempre con la escala que decidáis trabajar
mediante la TR, hacer algo parecido. Luego, el segundo punto, y esto es el más importante, porque todos nos gusta, ostras, es que con 20K no ganaré mucho, ¿no? Porque al final haré un trade y imaginaros que buscamos, pues no sé, claro, ahora es buscar por buscar, ¿no? Pero imaginaros que buscamos pues una vuelta a esta zona y que el precio pues cae, pues no sé, 40 pips, ¿no? Y nos puede dar 60 euros de beneficios. Y dices, ostras, 60 euros es lo que yo puedo ganar en una operativa muy corto plazo versus unos 25 más o menos de riesgo, ¿no? Riesgo, retorno. Bien. Pues esto, más o menos, es lo que más nos acercará a poder ser rentables, ¿vale? Que no esto que muchas veces pasa, que tenemos posiciones muy apalancadas para ganar en nada 300 euros y luego perdemos los 10.000. El trading a corto plazo hay que hacer muchos trades, hay que trabajar con mucha paciencia, generar mucha experiencia en los movimientos y poco a poco ir sumando. Y de vez en cuando estamos alineados con el mercado, a veces vemos algún, por ejemplo, el caso este del CAT-Yen, si se confirma este patrón de vuelta, ya aquí, por ejemplo, podríamos buscar una progresión más larga, ¿no? Con lo cual, a veces, viendo el propio gráfico, pues entras en una posición y no vas a buscar estos 30, 40 pips, vas a buscar un movimiento más abrupto, más largo, por ejemplo, el dólar, ¿no? Tú vas a buscar en el Chau dólar, por ejemplo, un movimiento pues más amplio, que es un poco... Buscas la ruptura y no buscas un trading tan cortoplacista, sino que vas a buscar algo más direccional, ¿no? Entonces, a veces puedes hacer uso del apalancamiento para ver si se rompe la tendencia y luego, pues evidentemente, fijaros, el oro, si rompe el 1360, pues hay que ir a buscar un objetivo, pues, no sé, por ejemplo, de 1800 puntos o algo así, ¿no? Porque es una súper rango lateral, súper movimiento bajista, con una súper resistencia, y este nivel, pues en caso de romperlo, nos va a dar un movimiento bastante violento, ¿no? Quiero decir que te adaptas, pero ojo porque la parte del rentabilidad-riesgo es súper importante, con lo cual hay que construir posiciones poco a poco. De hecho, por ejemplo, ahí tenemos una posición pequeñita de 5 oros para ir escalándolo, ¿no? Para no asumir el riesgo de la cuenta esta en cuestión, porque siempre se tiene que adaptar a lo que tú buscas. No es tanto entrar a lo bestia, ¿no? Sino pues hacer lotes más reducidos para llegar a un objetivo de una manera más lenta, ¿no? Sí que es cierto que a veces entre el trading más táctico de scalping, pues puedes hacer swing trading direccional. ¿Por qué no? ¿No? Porque al final es una cuestión de matices, ¿no? Entonces, el tamaño de la posición, que puede estar en 20K, por ejemplo, en lotes de 20K, esto por norma general en cuentas pequeñitas, para jugar con estos riesgos, puedes asumir y luego siempre tenéis que buscar algún tipo de algoritmo de gestión monetaria para incrementar esto. Fijaros que puede haber de muchas maneras, ¿no? Vamos a poner ahí, si hacemos scalping, y ahí pondríamos si hacemos swing táctico, ¿no? En la posición de scalping, tú buscarías un objetivo, ¿vale? Que le vamos a llamar delta, ¿vale? ¿Cómo podemos calcular este objetivo? El objetivo siempre se calcula de la misma manera, que puede ser vía drawdown o vía lo que queráis, ¿no? O vía objetivos, que uno dice, no, pues yo considero que pues si voy ganando 20, 30 pips, pues cada vez que consiga netos 300 pips, a esto le llamaré delta y yo incrementaré los lotes, ¿no? Por ejemplo, si estamos con un objetivo de 300 pips, yo utilizaré lotes de 20K, ¿vale? Si yo consigo 300 pips, pasaré con 2, eso significa que operaré con 40K, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera es como yo me adapto a tener beneficios, arriesgo parte de los 300 pips ganados, ¿no?
dices, paso a 3, pues lógicamente tú pasarás a una posición de 60, ¿no? O a una posición de 80. Y ahí es donde puedes llegar a los 100K. Porque realmente superas la fase de la codicia y te planteas en que solamente de manera meritocrática tú puedes incrementar el tamaño de la posición a medida que pues, vas generando pues, una trayectoria positiva de resultados. Que eso te permite avanzar en la experiencia, que es prueba y error, y adaptarte al conocimiento de los patrones poco a poco, sabiendo que a medida que generamos beneficios incrementamos el tamaño de la posición. Hay muchos algoritmos de este tipo, el fixed ratio, el fixed fractional, etcétera. Esto es lo que acerca al trading profesional, la gestión del riesgo y del apalancamiento. No es, ostras, compro 300.000 eurodólares y tengo un sistema que tiene un 70% de acierto y gano muy rápido. Esto lleva realmente al fracaso. El apalancamiento es la clave de este tipo de operativa. Entonces, en el swing táctico, cuando pasamos en la delta, por ejemplo, imaginaros el oro, entramos con un lote y decidimos ir a buscar un swing táctico, ¿no? A buscar una explosión del mercado y que podamos coger una tendencia más amplia, ¿no? Pues entonces ahí lo que podemos hacer es escalar la posición, es decir, convertir lo que es el movimiento de las deltas en una situación de incremento de la posición. De hecho, son 4. Uno, la primera, 2, 3, 4. Así. Eso significaría que cuando hacemos scalping puro y duro, entramos y buscamos un objetivo, entramos soporte, salimos resistencia, haremos lotes y los incrementaremos si vamos generando beneficios. Por ejemplo, cada 300 pips, ¿vale? Generamos 300 pips, pasamos a delta 2. Aquí generamos 600 pips porque tenemos 2 contratos, ¿no? Aquí generamos 900 pips en este rango, digamos, ¿vale? Realmente es 900 más estos acumulados. Pero cada 300 pips, si estamos por 4, pues por 4. 300 por 4. Pasamos al delta 4. Tenemos que tener esta acumulación de pips para ir escalonando. Y de esta manera podemos incrementar el apalancamiento porque los pips se reflejan en la cuenta. Es decir, que realmente más pips, más beneficio, más cuenta, por lo tanto, menos riesgo, ¿no? Y estamos arriesgando beneficios. Si en una situación entramos en scalping y decidimos no salir por un objetivo, sino darle una oportunidad a la tendencia, entramos y podemos añadir 4 lotes buscando pues la tendencia, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, no sé, el caso del oro, que rompiera el mercado por arriba, pues esto me lo invento porque no sería así, pero imaginaros que quisiésemos entrar, ¿no? Y escalar un poquito, pues en varias entradas, pues normalmente cuando entras, que sean entradas que técnicamente tengan sentido y que siempre si tú entras con un lote, pues pones el stop, proteges, dejas tirar la tendencia y acompañas hasta 4 veces la posición, porque tú puedes entrar pues con una posición más o menos elevada y dejar correr la tendencia, ¿no? Esto sería una parte que trabajas sobre la parte de corto plazo de scalping, sabiendo que también puedes acompañar la tendencia, con lo cual, pues imaginaros, el factor multiplicador pues es enorme. Imaginaos que hemos tenido la suerte de generar un montón de trades positivos y que vamos a buscar una tendencia. Pues podríamos tener un apalancamiento de 400.000, ¿no? No es que sea fácil, simplemente yo propongo un ejemplo matemático que nos explica un poco de qué manera un trader profesional llega a un apalancamiento muy elevado. Hacerlo de otra manera es romper la cuenta seguro, o sea, no hay ninguna duda de eso. Con lo cual, es bueno que trabajéis estas cosas, porque realmente cuando se habla de scalping y demás, pues podemos, o de técnicas de trading, podemos hablar de muchas cosas, que es pues de patrones de entrada y demás. Pero es que esto, sinceramente, los patrones de entrada en el precio, lo que más te repercute es la propia experiencia y poder llegar ahí, ¿no? Hemos hablado muchas veces de muchos patrones. Yo creo que con la fuerza de debilidad
nos acerca mucho a escoger adecuadamente los patrones más adecuados. Y luego, pues es una cuestión de chartismo puro y duro. Fijaros, por ejemplo, la parte del eurodólar, ¿no? Ahí tenéis, ¿qué vas a buscar? Pues tenemos esta situación, fijaros que es un rango absolutamente lateral, ¿no? Está en soporte y resistencia. Bueno, pues si estamos en una zona más o menos lateral, pues ahí te puedes plantear diferentes hipótesis, ¿no? O te puedes plantear diferentes estrategias. Ahí, por ejemplo, la alcista, la zona de suelo sobre la base de soporte. Si no pierde este nivel, pues buscar una proyección hasta el 1.24, que ahí pues tendrías un rango suficientemente amplio con un stop pues probablemente pues por debajo de esta zona de aquí. Toda esta subida, pues si se gira y vuelve a los mínimos, pues salir o darle un poquito más de espacio, ir a buscar la parte de arriba, ¿no? Lo importante creo que es siempre la gestión del capital, ¿vale? Porque las estrategias lógicamente fallan y hay que saber ejecutar los stops y para poder ejecutar los stops hay que poder controlar emocionalmente la pérdida, porque si no pasa lo que suele pasar y es que a veces tenemos tan grande el tamaño de la posición que luego nos bloqueamos porque no sabemos cortar, porque pensamos que cortar la pérdida es aceptar el fracaso del dinero, ¿no? Y perdemos la esperanza. Y eso realmente nos penaliza mucho, porque lógicamente, pues a veces en una cuenta de 10.000, al cortar una pérdida de 3.000, somos incapaces. Pero es que el apalancamiento puede provocar que perdamos todo. O sea, que al final yo creo que lo que más se tiene que trabajar siempre es la gestión de los riesgos, ¿vale? Luego los patrones se pueden utilizar de cientos y miles de formas, porque hay tantos casi como personas. Pero es importantísimo cuidar el capital y saberlo disponer bien, entendiendo muy bien la casuística del Forex, que suele ser un activo que a la práctica, bueno, pues toda la parte del análisis técnico le viene muy bien, todo lo que son líneas de tendencia y demás. En la parte de largo plazo es muy importante tenerla controlada, porque este nivel que estoy marcando ahí en el gráfico, que es esta zona más o menos de aquí, pues es un soporte súper importante que en caso de perderlo, ¿no? Pues probablemente daría proyección bajista que nos podría permitir buscar una estrategia en cortos, ¿no? Es decir, nos marca zonas realmente importantes en la formación del precio. Porque, como hemos dicho, pues el activo que mejor responde al análisis técnico probablemente es el Forex, ¿vale? Bien, vamos a las preguntas. Comentas, Francisco, pero en Forex es menos volátil que la bolsa, ¿no? Si no hay noticias sobre intervenciones, el mercado suele ser muy lateral. Se trabaja más, Francisco, los objetivos. Es decir, evidentemente el rango. Pero ojo porque las tendencias, aunque una divisa, por ejemplo, lógicamente tiene muchas ventajas, ¿no? Y es que al final pues si tú coges, por ejemplo, el euro dólar, dices, hombre, es muy lateral, sí, pero como bien dices, cuando hay intervenciones o hay cambios de política monetaria, las tendencias que hay son un festival. Y ahí con la posibilidad de apalancamiento que tiene el Forex bien trabajado, pues parecido un poco lo que os he explicado, puedes ganar mucho dinero. Pero si no trabajas bien la gestión monetaria y entras a lo bestia porque te han dicho que si vas a los dobles ceros, pues ahí ganarás, pues lógicamente estarás tomando tamaños de posición muy elevados y no puedes gestionar emocionalmente las pérdidas. Si es que a veces es tan fácil como reducir el tamaño de la posición. Yo lo he visto en un montón de gente que lo hace bien, tiene un buen conocimiento del análisis técnico, tiene todo bien. Lo que pasa es que la codicia le hace tomar tamaños de posición muy elevados, porque de 20K en 20K pues es muy aburrido. Y entonces abre lotes de 300K y pierde, claro que pierde. ¿Por qué no? Hay que tener siempre sensatez. Y muchas veces pasa, si tenéis dificultades, yo os invito a que lo hagáis, que trabajéis los riesgos, reducid el tamaño de la posición, pues seguramente lo podréis controlar mucho mejor. No resume, dices, Francisco, la garantía ese riesgo. Para mí las garantías es una cosa absurda. Si es la garantía del colateral, porque hay mucha gente que
pone la garantía y dice, no, yo invierto esto, que son 10.000 y voy full margin. Yo la garantía, sinceramente, hace años, por no decir décadas, bueno, décadas no, década, que no la miro, es decir, no necesito la garantía, porque la operativa, como lógicamente pues intento que sea lo más profesional posible, pues tengo apalancamiento de sobras. Quiero decir que no es una cuestión que me preocupe. Por lo tanto, lo que indicas siempre es el gráfico para ver dónde protegemos el capital, dónde ponemos los stops, cómo controlamos las pérdidas, cuál es el tamaño aceptable para esa cuenta. Y a veces operas con cuentas pequeñas. No es una cuestión de meter todos tus ahorros. Esto al final es como un negocio. Aquí metes una pequeña parte de tu capital, quizás el 10%, y lo inviertes en estas estrategias. Y el resto lo tienes pues en el contado, que es más fácil y también nos puede dar alternativas, ¿no? El ATR Rainier es... a ver, lo correcto sería el 13, pero volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Qué más da? Al final son matices, ¿no? 3 o 4 puntos más. Te pone más o menos sobre la media. Con lo cual, yo al final ya paso de romperme la cabeza con los parámetros. Utilizo el ATR pues porque me ayuda a estandarizar una hoja de cálculo y sacar ahí pues un dato, ¿no? Claro, si yo me centro en mirar a ver cuál es el parámetro, los periodos, ¿no? Que son mejores, al final es perder la esencia. De hecho, hoy en día que trabajo con esto, no sé cuál es la escala temporal. El otro día lo miré en un webinar, 3 o 4 o 5 minutos, no tengo ni idea. Me va bien porque reduce el ruido y yo lo que voy a buscar siempre es, veis, el movimiento verdadero, la fuerza, debilidad, la amplitud del mercado, lo que hemos visto en la matriz. Escoges y luego esto al final es ver el precio. Da igual, tú te tienes que adaptar a algo que te vaya bien a ti. Pero si te dedicas más a esto que a esto, te va a costar porque esto nos llama muchas veces a la codicia, y aquí hay que ir poco a poco, pam, 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 pam. Ver patrones, ver retrocesos, estar seguro de lo que buscas y evitar muchas veces cosas, ¿no? Para sumar de manera lenta, con lo cual no es relevante. Yo uso el 9 ahí básicamente porque esta plataforma pues nos pone el periodo nuevo 9 de facto. Pues vale, no cambiará mucho. De hecho, si ponemos el 13 ya verás. Pues al final, ¿ves? Tampoco cambia mucho. Cristian, dices, ¿con cuántos euros de capital puedo empezar a operar? A ver, si la palabra es empezar, Cristian, empezar quiere decir empezar, ¿no? Da igual. Quiero decir, ¿qué más da? Lo que importa es si tú realmente puedes ser rentable, ¿vale? Yo, si mañana llamas a Blackbird y nos preguntas, ¿no? Quiero abrir una cuenta para operar en Forex y demás, ¿no? Hombre, lo primero que te diría es si tienes experiencia o no y la manera de aprender, pues muchas veces te puedes abrir una cuenta en microlotes, invertir, pues no sé, 500 euros y asumir riesgos de 2 o 3 para aprender. Y si es rentable, pues puedes incrementar. Lo que no hay que hacer es lanzarse al ruedo con mucho, con lo cual la respuesta es ¿con cuántos euros puedo empezar? Hombre, pues con algo razonable que tú puedas aprender sabiendo que siempre hay un coste de formación, que te formes bien, operando en el mercado o con cursos o lo que sea y sobre todo tirando trades, que eso es lo que más enseña y palmando, con lo cual poco, sea al final es sentido común. Con los datos encima de la mesa y viendo que lo haces bien, pues entonces puedes incrementar un poco más, ¿no? ¿Qué opinas eso que como el 90% de los que operan scalping en Forex utilizan los mismos indicadores para entrar y salir y stops? Es aprovechado por grandes institucionales. Todo esto, Luis, yo creo que todo esto es falso. O sea, a veces ahí nos comemos demasiado la olla. Yo hoy en día tengo un broker, he trabajado en mesa durante muchos años,
a ver, al final, ¿qué te puedo decir, no? No hay detrás, digamos, alguien que aprovecha la casuística para ir en contra y demás. Hay otras trampullas, eso sí, pero lo otro no. Tampoco creo que el 90% de la gente que hace scalping haga lo mismo. Sí que es cierto que hay plataformas como MT4 que dan posibilidades a los brokers enorme. O sea, y ahí sí que se puede hacer, ya te digo, chanchullos, ¿no? Y eso, de hecho, debería de regularse, que es en lo que están, ¿no? Pero no, sinceramente, cuando uno pone el stop y demás, pues al final los institucionales tampoco van a buscar estas cosas. De hecho, el gran negocio no es ir en contra de los stops de los clientes, es ir directamente en contra de los clientes, que es lo que han hecho los market makers, que es dar mucho apalancamiento para que palmes y darte contraparte para quedarse. Igual que los warrants, igual que las opciones binarias. Son productos que hay que evitar. Pero el problema está en el uso que hace cada uno, ¿eh? Al final la decisión es de cada uno. Si uno no tiene paciencia y quiere ganar dinero rápido, pues acabará perdiendo. Además, te puedo decir una cosa. Nosotros estamos regulados por la CMNV y es cierto, somos todavía un broker pues pequeñito, pero bueno, creo que estamos haciendo las cosas más o menos bien. Y no te puedes ni imaginar la cantidad de informes y la cantidad de reporting que hay que meter a la CMNV, ¿sabes? Es decir, que no puedes hacer ni una operación. Entonces, un gran broker está absolutamente regulado. Por eso creo que es bueno estar en un broker que tenga detrás una regulación, porque realmente es un coñazo, ¿no? Pero bueno, está bien que se tenga que hacer así, porque estamos en un sector de mucha responsabilidad. Entonces, si vas a un broker que está en Chipre o a no sé dónde y no regula nadie y encima tiene la MetaTrader, pues hombre, yo te diría que lo de los stops no, pero otros chanchullos hay que en otros webinars he hablado de lo que es esta plataforma. Pero en un broker regulado, ya te digo yo, que con la experiencia que tenemos nosotros, no. Y más una sociedad de valores que sí que puede operar con el dinero de sus clientes, igual que los bancos, ¿no? Cuando tú abres una cuenta al banco y pones el dinero, el banco hace lo que le da la gana. Por eso hay el criterio este de liquidez del 15% para que entre lo que hacen, pues un 15% esté en bonos del tesoro y demás, ¿no? Y una sociedad de valores puede hacer lo mismo, una agencia de valores no. Por eso creo que es más seguro el formato. Pero vaya, ya te digo yo que la regulación, estas cosas, lo limita absolutamente todo, ¿eh? Otra cosa no, pero el control es enorme. Gregorio, nos dices, el euro GBP es una buena opción para buscar tendencia bajista. El euro CAT he visto un patrón de hombro, cabeza a hombro. ¿Es así? Bueno, pues vamos a ver. Quizás, Gregorio, me tendrías que dar un poco la escala temporal. Yo me imagino que es diaria o en 4 horas o así lo veremos, ¿no? ¿A esto de ahí te refieres? Este es un patrón súper típico que aunque es cierto que el curso ya más de scalping la semana que viene, esto es un patrón súper típico en los movimientos intradías. Es más, es el patrón, que es la zona de desgaste. ¿Ves? Sobre una zona más o menos de soporte, aquí tienes ya factores de debilidad en el precio, es una distribución y la distribución se ve completada siempre con los máximos. Fíjate que el precio cada vez tiene menos fuerza, ¿no? Y eso le puede dar un poquito de proyección bajista para que puedas intentar el corto, en este caso en el EuroCAT, ¿eh? Con lo cual, en este patrón sí, no lo llamaría yo tal cual un cabeza a hombros, porque no, igual sí, no sé. Bueno, al final el nombre es lo de menos. Pero sí que es el patrón de desgaste, que es, veis que el corto plazo, aquí uno igual ha hecho 50 trades y el patrón es muy largo, dura varios días. Y el euro GBP,
Ahí tengo mis dudas, porque tengo mis dudas, porque el euro está fuerte y el entorno de tipos de interés está ahí. Sí que es cierto que está haciendo como una especie de cuña, ¿no? Pero fíjate que los últimos días está acelerando bien, ¿no? Y quizás, no sé, el patrón ahí es muy interesante en el euro contra la libra. Como mínimo le exigiría que pierda esta zona ahí o que esté por debajo de la media móvil para mostrar algo de debilidad. Está fuerte ahora, el euro contra el GBP. Yo no me pondría Gregorio corto hasta que no veamos indicios porque ahora está girando y rompiendo al alza. Francisco, nos comentas también en el caso de plataforma pequeña, sí. Bueno, no es una plataforma pequeña, nosotros tenemos dos plataformas, la plataforma esta y luego tenemos la Trading Room, que es para la Black Trading, que son microlotes. Entonces ahí se puede asumir riesgos de 1.000 euros o de 500 para asumir riesgos de 1 euro, de 10 o de lo que queramos, ¿no? Y para la gestión monetaria, para entrenarse, por eso Black Trading, pues ayuda, porque a veces aquí no, aquí vas al mercado y vas a comprar pues 10.000 eurodólares, 20.000, 30.000. Entonces, a veces es bueno también poder entrenarse en real, pero con cabeza. Fabio, dices, para los pares exóticos es necesario primero hacer una conversión a un major. ¿Qué piensas? ¿Tiene incidencia, por ejemplo, la situación del dólar para el par euro-yen o son totalmente independientes? Yo creo que los pares son todos independientes. Ahora, no sé, te sabría decir, Fabio, exactamente la casuística que me comentas, ¿no? Pero cada par responde al final pues a razones, lo que hay detrás del euro y lo que hay detrás del yen. Si el yen está fuerte y el euro está fuerte, pues probablemente el mercado esté más lateral que en tendencia. Y si el euro está fuerte y el yen está débil, pues vamos a ver una subida fuerte del euro-yen. Y esto pasa en todos los pares, ¿no? Porque cada divisa tiene unas particularidades. Las materias primas pues, pueden afectar a los pares de Nueva Zelanda o el petróleo puede afectar al dólar canadiense o al dólar americano. No sé. Lo del stop es 2 ATR, ¿es sobre el precio o sobre el rango? 2 ATRs quiere decir que si tú te pones ATR, te marca, en este caso, 5 pips, pues meterías un stop en este gráfico de 10 pips, ¿vale? Y si tú coges un gráfico semanal, claro, esto es muy corto plazo. Si tú coges quizás ahora me he pasado, vas a coger un gráfico diario. Si tú coges un gráfico diario, pues vas a buscar, ¿no? Más o menos, yo pues veo, ¿no? El rango, pues dirías 0,006, ¿no? 60 pips. Pues el stop sería 120 pips, que más o menos si coges el rango 750 a la zona de 700, pues ahí pues más o menos, ¿no? Serían 90 pips, no llegaría a 120. Pero más o menos el 2 ATR responde a que metas el stop en el mínimo anterior. En todos los activos, no solo en el Forex, en las acciones y demás. Tú pruébalo. Busca una zona de stops, métele el 2 ATR y verás que normalmente se refleja bastante. A mí me gusta utilizarlo porque a veces cuando entras en mínimos o le das un poco más de espacio y al final te acostumbras, ¿no? A poner el stop pues, en una zona direccional del precio o simplemente utilizando el 2 veces el ATR, que este es un concepto que viene de Richard Dennis, por cierto. Respecto a la demo, yo creo, Miguel, creo que no. La demo no nos ayuda para nada, porque la bolsa es psicología. Nosotros en esta plataforma hay la posibilidad de hacerte un paper trading para probar, que está bien, para probar plataforma y para probar herramientas de la plataforma y demás, ¿no? Pero para hacer trades hay que lanzarse. Entonces, a veces es buena la posibilidad de trabajar con plataformas que no cobran mínimos en los activos, ¿no? Por eso nosotros tenemos una
que aunque en el fondo pues no deja de ser una plataforma, vamos a decir, market maker, la única posibilidad de hacerlo es mediante los CFDs y los CFDs sobre las divisas, porque al final, si tú vas al mercado, pues si quieres invertir en petróleo, pues tienes que comprar un futuro, ¿no? Son 500 barriles. Y para eso, insisto, los CFDs están bien. Ojo, el problema está en lo que hay detrás, ¿no? Que es un poco el exceso de apalancamiento y que no se nos advierta al respecto. Por eso es bueno, pues a veces ensayar con cuentas pequeñas. Criptomonedas, nos dice Rolando, ya lo veis, poco más que decir. En su momento, cuando estaba toda la euforia, hicimos un webinar aquí mismo comentando un poco el tema y de, no sé si de 20.000 ya va por 7.000 y me parece que va a caer más. Se puede hacer perfectamente trading con criptomonedas y se puede hacer trading con lo que tú quieras. Invertir, no invertiría ni un euro. Y en cortos, probablemente sí en el futuro. Pero es como todos los activos. Lo importante es lo de siempre, ¿no? No, yo compro criptomonedas porque el Bitcoin va a cambiar el mundo. Bueno, pues vale. Igual, al final es una cuestión de sentido común. Yo tengo un tío que es trader profesional. Bueno, era pobre. Y era trader profesional, ¿sabes en qué mercado? En el mercado de terneros. Se iba a Santander, compraba terneros y los vendía allí mismo, al mismo día, más caros. Y eso es como hacer scalping. Y a veces se los tenía que llevar a casa y cogía un camión y se los llevaba. Y de ahí pues los vendía en su territorio. Además iba a Santander, tierra de feria de ganado muy popular en España. Eso es trading también. Es decir, tú puedes operar con lo que quieras. Yo soy de una zona rural, de Lleida, por ejemplo, y también tenía un cliente en Morgan que pues uno es agricultor y trabaja la tierra y demás. Yo conocía a un tío que se dedicaba a comprar fruta y revenderla y hacía trades con la fruta y vivía de puta madre. Quiero decir, todos los mercados son especulables. El tema es el sentido común y la sensatez. El apalancamiento que damos, sí, no lo sé, pero menos, o sea, no es un 1000 a 1, es algo razonable, pero más que suficiente. No te sabría decir, ya te he dicho antes que todo lo que son garantías y demás es que no le presto la mínima atención, porque el apalancamiento que hay es más que suficiente. Es decir, cuando buscas más apalancamiento del que hay, es que probablemente tendremos problemas. Manuel, dices, creo que alguien que quiere empezar es indispensable probar la plataforma demo y tener una idea de cómo gestionar sus posiciones. No creo que sea una buena elección. A ver, tienes razón, Miguel, tienes razón, es cierto. Es cierto que una persona que no ha hecho un trade en su vida, igual la demo para probar y tirar órdenes y demás, es cierto. Quizás ahí no he estado acertado en la respuesta. Yo me refiero más a cuando quizás hemos probado y demás, asumir riesgos pequeñitos de 4 o 5 euros, si tú quieres avanzar, hombre, tampoco es buen plan estar un año con la demo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final la bolsa es psicología y en la demo empiezas a hacer y dices, ostras, gano. Y luego le pones 50.000 euros y ¿qué? Y los pierdes, porque no es lo mismo. Y en eso hay que tener en cuenta. Es decir, sí te doy la razón en eso, tienes razón, probablemente el que no ha hecho nunca nada y se interesa por la bolsa, una demo, pues está bien, ¿no? Pero que tampoco hay que estar mucho tiempo. A veces hay que tirar trades y asumir riesgos pues pequeños, de 4 o 5 euros y aprender y crecer. O sea que en eso tienes razón. Fabio nos pregunta sobre la formación de Black Bear. Bueno, pues básicamente la tenéis ahí. Nosotros hacemos un máster que es el máster en operativa bursátil, lo tenéis ahí. Ahí tenéis, si queréis, os pongo el folleto. Y trabajamos pues un poco toda la operativa bursátil.
si a alguien le interesa, ahí tenéis, hay muchos ya alumnos. El máster dura un año, entonces nuestra intención siempre ha sido esta, ¿no? De poder cerrar un poco el círculo, que es básicamente pues tener la plataforma y aprender a operar con la plataforma, ¿no? Y que la plataforma pues tenga comisiones muy competitivas, mercados, ha sido lo más difícil de tener porque nos ha costado Dios sabe cuánto. Y luego el asesoramiento, pues es, una vez hemos aprendido, pues continuamos compartiendo la filosofía de inversión y compartiendo un poco la operativa. No ha sido fácil porque hemos vivido un momento bastante turbulento, digámoslo así, en los mercados. Pero bien, creo que no ha ido la cosa mal. Miguel, dices, estoy de acuerdo, fue un comentario orientado a la persona que preguntó con cuánto empezar, después de que comentaras que quizás 500 euros para empezar y subir poco a poco. Pero si no tiene ni idea, se va a sobrepalancar y va a durar la microcuenta un día. Pues estoy totalmente de acuerdo, Miguel, y no solamente estoy de acuerdo, sino que esta respuesta complementa muy bien lo que preguntaba la otra persona respecto a cómo empezar. Es cierto, si empiezas con 500 euros y haces lotes de 100K, vas a durar 5 minutos. Así que gracias, Miquel, porque realmente es así. Rosa, nos dices, el curso empieza esta semana, dices, es todo el mes. ¿Son todos los días? Rosa, el curso que hacemos ahora es el de Scalping, que es un tema del máster. Digamos que el máster lo hemos reestructurado desde que tenemos el broker para darle un enfoque más práctico. Y la primera promoción, pues hacemos grupos mensuales reducidos, pues ahora le toca este apartado, porque ya hemos hecho todo lo demás. Entonces, como hay mucha gente que pues, nos ha pedido esto, al final lo que hemos hecho es un híbrido. Por eso la gente del máster pues no tiene coste porque forma parte del estudio, ¿no? No nos gusta que la gente pague 2 veces algo. Y al contrario, hay gente que hace este curso y luego le gusta y hace el máster. Pues bueno, se descuenta, ¿no? Lo que pasa es que hemos puesto los martes y los jueves. Los martes creo que es por la tarde, sesión de mercado americano, y los jueves apertura europea. Y el curso está en el mercado básicamente porque la idea es que todos los martes y todos los jueves del próximo mes haya cosas teóricas, pero sobre todo veamos el mercado, ¿vale? Porque al final es como se ven las cosas, ¿no? Cuando se acaba, todo lo grabado os lo enviaremos. Entonces tú tendrás acceso a las 2 sesiones. Eso es un poco el tema. Pero es martes y jueves. 2 horas martes y 2 jueves, ¿vale? Fernando, dices, la plataforma maneja futuros. La plataforma, Fernando, te lo digo porque así lo es y te lo digo además porque hemos hecho un trabajo de búsqueda sobre las plataformas. Es la mejor plataforma del mundo. Detrás de la plataforma, además, tenemos el sistema de custodia y depositaría de valores que hay una entidad que tiene el mismo rating que España. O sea, yo creo que es el mejor. Tenemos acceso a la mejor tecnología del mundo. Y ese es el trabajo que hemos hecho, ¿eh? No hemos inventado nada, hemos buscado lo mejor y hemos intentado poner las comisiones más baratas de España, ¿vale? Porque es una plataforma con la que yo quiero operar, por lo tanto, desde este punto de vista he intentado que sea lo mejor posible, ¿no? Hay cosas muy buenas en la plataforma. Entre ellas, hombre, que tienes de todo. No solo tienes futuros, sino que tienes todos los futuros y tienes todas las opciones. Tú puedes comprar y vender puts de, pues no sé, de lo que quieras, de Tesla, de mercado americano. No solamente del mercado americano, sino que además te puedes ir a, yo qué sé, te puedes ir, por ejemplo, a la plataforma que tú quieras, ¿no? Que ahora hemos abierto, por ejemplo, esto de Facebook.
ahí se ve. Y tú tienes todos estos mercados, fíjate, donde puedes contratar Facebook. Tú puedes escoger si te vas a Smart Routing, que te cotiza con todos los mercados, o te vas a un mercado específico, como puede ser, por ejemplo, bolsas y mercados o una cosa así, ¿no? Yo creo que eso es un poco el tema, ¿eh? Entonces puedes acceder a donde tú quieras. El libro de Forex es un libro, no te sabría decir cómo se llama, María, deja que lo mire y te digo, pero sí que la autora se llama Katy Lien, que es una autora americana y demás. El libro está bien, pero sinceramente no te lo recomiendo demasiado, porque te inducirá igual a este sesgo de buscar patrones, ¿vale? Yo creo que es mejor igual practicar en la gestión monetaria y esforzarse un poco para entender los patrones del precio, arriesgando poquito. De todos modos, te lo digo, ¿vale? Me lo apunto y te lo decimos. Gerardo, dices, ¿cómo repetir una operación que se tomó, por ejemplo, en la compra según señales mostradas como strong buy y que cambian en pocos segundos a fuerte venta y que a partir de ahí se van a la baja y ya no regresa el precio en que se inició la operación? A ver, yo me imagino que te refieres, por ejemplo, no sé, mira, cojo este gráfico que es Tesla, pero porque está ahí, ¿no? Que tú imagínate que es un valor alcista y yo qué sé, y te da una compra y tú entras y el precio se gira y ya no vuelve ahí, ¿no? Pues es muy fácil. Si tú entras y te pones un stop y calculas el tamaño de la posición y el precio no arranca como tú esperabas, o mejor aún, el IBEX, que lo ha hecho. Digamos que las rupturas falsas existen, porque el análisis técnico no es un análisis predictivo, es un análisis de hipótesis y esto es una corrección de todo este tramo. La corrección entra en una fase lateral, el Eurostock sube, aquí no, por todo el tema de la política, y luego cuando empieza a arrancar, resulta que el mercado europeo, pues desde los máximos corrige, y el mercado americano desde sus super máximos corrige, y esa corrección es para todo el mercado. Entonces, ese es el factor de esa debilidad en forma de retraso, provoca la ruptura falsa. Y eso está ahí. ¿Cómo revertirlo? No se puede revertir. Es decir, eso es una cuestión de estadística, tú de 10 trades, pues igual aciertas 6 o 5 y pierdes 4 o 5, con lo cual el tema no es revertir una posición, el tema es entrar, proteger y si fracasa en el intento, pues fuera. Y luego lo vuelves a intentar, no el mismo día, sino cuando haya otro patrón o cuando el precio, por ejemplo, si cambia la tendencia, volvemos al caso de Tesla ahora. El otro día me preguntabais, ostras, ¿puedo entrar en Tesla? Hombre, ahora no. ¿Cuándo hay que entrar en Tesla? Pues hay que esperar el patrón, el rebote. Si el rebote confirma este patrón, pues el rebote luego pues, nos dará el movimiento bajista que presuntamente pues nos dará una tendencia a la baja con un mínimo decreciente. Por lo tanto, hay que esperar. No es revierto y entro contrario y gano dinero. No, intentas, el precio a veces hace lo que tú crees que hará y luego gestionas la posición ganadora. Si la posición es perdedora, pues la gestionas igual, asumiendo una pequeña pérdida. Desde luego, no pretendáis ser traders nunca sin aceptar las pequeñas pérdidas y exagerando el apalancamiento, porque con estos dos factores vais a perder el dinero, ¿eh? O sea que cuidado, hay que ser siempre sensato y tener sentido común. Me pasáis ahí el libro de Katy Lien, os lo pongo al chat. Esta es la autora. Yo creo que en español está, si buscáis en Amazon este nombre, buscáis Forex, encontraréis el libro. Gracias, Teodoro. Bien, finalmente, Óscar, hoy, como dices, no estás de procesión. Sí, ayer. Sí, la respuesta es sí, claro. Bien, pues nada más. Si no tenéis más preguntas, vamos a dejarlo ahí. Como siempre, es un placer compartir tiempo con vosotros.
los temas son tan amplios y tan largos y hay tantas cosas de las que hablar que, bueno. Rosa, me dices que tienes un tema con los CFDs, pues mándame un email y me comentas. Pues lo tengo complicado porque estoy en una zona ahora un poco alejado del mundo. Afortunadamente tengo internet, ¿no? Pero mándame un email y te digo, ¿vale? Bien, pues nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.